la edición de diciembre de 1962 de la revista Fade, una de las muchas ediciones de la publicación que se puede encontrar en los archivos del fallecido gran investigador Forteano Gary Mangiacopa, contiene un artículo fascinante escrito por Gus Cazzola, de Union City, Nueva Jersey. En este artículo, Cazzola describe un fenómeno extraño, único de sus suegros, la familia Di Stefano, originarios del pueblo de West New York en Nueva Jersey. Cazzola conoció esta extraña peculiaridad familiar el 17 de marzo de 1958, cuando él y la familia de su esposa estaban reunidos alrededor del televisor de Stefano. De repente, a las 4 de la tarde, Cazzola escribió. Un destello breve iluminó la habitación repleta. Parpadeé frenéticamente para recuperar la vista. El televisor estaba negro. Obviamente se había quemado un tubo. Sin embargo, mis suegros no lo tomaron tan a la ligera. Mi suegro se puso pálido como un fantasma y salió abruptamente de la habitación. Los niños se quedaron boquiabiertos de horror al ver el escenario y salieron corriendo al exterior. Incluso mi esposa apretó mi brazo un poco más fuerte. ¿Qué está pasando?, pregunté inocentemente. Mi esposa movió la cabeza en silencio y soltó una risa forzada. Poco después, recibimos noticias de que la abuela de mi esposa, la señora Mary Di Stefano, murió alrededor de la 1, 3 horas antes de que el televisor explotara. Cazzola llegó a aprender que esta precisa serie de eventos siempre precedía a una muerte en la familia. Cuando alguien cercano a los Di Stefanos fallecía, su televisor se apagaba exactamente 3 horas después, como por arte de magia. Lo mismo ocurrió en febrero de 1959, cuando falleció el abuelo de la esposa de Cazzola, y en marzo de 1960, al morir su tío abuelo. Cazzola hizo examinar profesionalmente el televisor muerto después de uno de estos incidentes, y descubrieron que el cableado interno y el aislamiento se habían fundido en una sola masa sólida, como si el dispositivo hubiera sido golpeado por un rayo. La única desviación de este terrible patrón ocurrió en mayo de 1962, cuando el suegro de Cazzola, Joseph Di Stefano, se aplastó accidentalmente la mano en el trabajo. 3 horas después, el tubo de imagen del televisor familiar se averió, pero el audio permaneció sin cambios. El extraño caso de los Di Stefano Television Sets evoca fuertemente una leyenda del Precursor, una peculiaridad del folclore marítimo canadiense que tiene elementos en común con la banshee gritona de la tradición irlandesa y el ominoso Knoppelganger de la leyenda alemana. El Precursor es un presagio de muerte, quizás más cercano al fantasma de las leyendas escocesas. Los espectros son sombras de recién fallecidos que aparecen a amigos y familiares en el momento de la muerte del primero, como si intentara informarles de este desarrollo, o para despedirse. Mientras que los espectros clásicos se manifiestan como apariciones visibles, los predecesores son heraldos invisibles de la muerte, que comunican sus terribles mensajes a través del tacto y el sonido. Quizás el resumen más autorizado del fenómeno predecesor es un pasaje del clásico de 1957, Fantasmas de nariz azul, escrito por la clorista doctora Helen Creighton. Precursoras. Creighton escribió en el primer capítulo de su libro: son advertencias sobrenaturales de eventos próximos, y generalmente están conectadas con la muerte inminente. Vienen en muchas formas y son sorprendentes, como si lo importante fuera captar la atención del oyente. Es común que antecedentes sean una imagen cayendo de una pared, o un calendario cayendo al suelo en el momento en que un ser querido lejano ha muerto. O puede que oigas tu nombre, como me pasó a mí cuando murió la madre de un amigo, aunque ella no me había llamado en absoluto. Creighton dedicó una buena parte de su libro al fenómeno de los precursores, incluyendo 2 historias de este tipo en su prólogo. La primera anécdota que contó fue su propia experiencia, la cual ocurrió justo antes de la muerte de su cuñada, la esposa de su hermano mayor, quien había luchado durante un tiempo con una enfermedad mortal. Había sido una larga enfermedad, escribió, una que fue muy dura tanto para el paciente como para su familia. Nos volvimos hacia cualquier cosa que distrajera a los niños, y una noche, 3 de nosotros nos sentamos en la sala a jugar cartas. De repente, fuimos interrumpidos por un fuerte golpeteo. Todos lo escuchamos y dejamos de jugar. Hice el comentario obvio: hay alguien en la puerta. Una de las hijas de Creighton señaló que el sonido no podía haber sido alguien tocando, ya que no había puerta en ese lado de la casa. Sin embargo, para satisfacer la curiosidad de su madre, otra de sus hijas fue a la puerta principal de la casa y confirmó que efectivamente no había nadie allí. En ese momento, Creighton estaba desconcertado por la experiencia y no hizo ninguna conexión entre ella y la muerte de su cuñada,
que ocurrió poco después. Fue solo años después, en 1928, que el ejército de los Estados Unidos logró tomar control de la Marina, cuando entrevistó a dos hermanos ancianos de Nueva Escocia, como parte de un esfuerzo por recopilar canciones folclóricas marítimas tradicionales, que se dio cuenta de que los 3 golpes fuertes que había oído en la pared eran casos clásicos de lo que los antiguos canadienses del este llamaban golpes de la muerte. Estos se oyen en ciertas casas o por ciertas personas, escribió, y vienen como una advertencia de la muerte que se aproxima. Ya fuera que mi cuñada muriera el día después de los golpes, o unos días más tarde, ninguno de nosotros podía recordarlo. Ciertamente, en ese momento, todos lo oímos. 3 golpes lentos, deliberados que exigían nuestra atención. Solo he escuchado los golpes una vez desde entonces, y en una casa diferente. Estaba sentado en mi escritorio una mañana, antes de las 12, cuando me sobresalté por 3 golpes distintos. En mi casa hay muchos ruidos causados en parte por el sistema de calefacción a vapor, y en parte por la gente en otros apartamentos. Pero había algo en estos knocks que me perturbaba mucho. Alarmada, Creighton preguntó a su vecina, que vivía en el dormitorio contiguo, si también había escuchado los golpes, pero la vecina no había escuchado nada. Temiendo lo peor, Creighton condujo a la casa de un amigo que había visto ese mismo día, quien sufría de una enfermedad leve, pero determinó que su amigo estaba bien. Más tarde ese día, después de que ella regresó a su propio apartamento, recibió una llamada telefónica, informándole que el esposo de una amiga cercana había muerto en un accidente de coche, alrededor del mismo tiempo que ella había oído los golpes. Cuando se le preguntó a su esposa a quién le gustaría tener con ella, Creighton escribió, «Ella había pedido por mí. Sabiendo que ella me querría, y los 3 siendo muy unidos, supongo que él había estado intentando comunicarse conmigo». No limitada a las tradiciones de Nueva Escocia, la historia del toque de la muerte es también un pilar del folclore de la isla del Príncipe Eduardo. La isla del Príncipe Eduardo, siendo la provincia más pequeña de Canadá, se encuentra en el Golfo de San Lorenzo, al norte de Nueva Escocia. El folclorista Sterling Ramsay incluyó una historia similar en su libro de 1973, Folklore, Isla del Príncipe Eduardo. La gente de la isla, en años pasados, Ramsay escribió en su introducción al tema, eran creyentes bastante firmes y pioneros en avisos sobrenaturales de un tipo o de otro, de muerte inminente, o algún evento que estaba por venir en el futuro. Muchas personas que negaban toda creencia en lo sobrenatural admitieron abiertamente que al menos una vez se enfrentaron a un precursor en una de sus muchas formas. 2 de los más comunes son oír el propio nombre al momento de la muerte de otro, y 3 golpes misteriosos en la puerta, cuando aparentemente no había nadie más alrededor que pudiera haber tocado. Ambos se encuentran en esta única experiencia, un suceso bastante inusual. Ramsay procedió a relatar la historia de una mujer de Ellerslie, una comunidad rural situada contra el viento de la isla norte, como los isleños se refieren a la mitad occidental, más salvaje, de su provincia insular. En el verano de 1967, la cuentista y su familia se mudaron a una granja en Ellerslie. Poco después de su reubicación, su madre viuda vino a pasar unas semanas con ellos, como era su costumbre de verano. A pesar de tener 72 años, su madre estaba sana y activa, y se enorgullecía de nunca haber estado enferma ni un solo día en su vida. Era tarde una noche, en la segunda semana que estaba con nosotros, dijo el narrador, que vino a mi habitación para preguntar si había golpeado su puerta. Ella había escuchado 3 golpes, pero cuando fue a la puerta y miró al pasillo, no había nadie a la vista. La mañana siguiente descubrimos que nadie había estado cerca de su habitación, y ella había sido la única en oír los golpes. Estábamos seguros de que ella había imaginado todo, pero 3 noches después volvió a ocurrir. Esta vez también escuché lo que parecían ser 3 golpes provenientes del pasillo. Otra vez, no pudimos descubrir quién o qué fue el responsable. La semana siguiente, mi madre se fue a casa y olvidé completamente lo ocurrido durante su visita. La primera noche después de que mi madre se fue, decidí acostarme temprano. Pero en algún momento de la noche, me despertó lo que parecía ser la voz de una mujer. Cuanto más escuchaba, más sonaba como la voz de mi madre llamándome por mi nombre. No podía volver a dormir, así que bajé a la cocina y noté que eran casi las 3. Dejé todo aquello como un extraño sueño, y no pensé más en ello hasta la mañana siguiente, cuando recibí una llamada de la mujer que compartía la casa de mi madre. La habían llamado a la habitación de mi madre alrededor de las 2:45. La noche anterior, mi madre parecía gravemente enferma. Y unos minutos más tarde, ella habían falleció. pasado. Entonces, supe lo que todo eso significaba. Quizás valga la pena. 3 knocks incorpóreos han sido asociados con el fenómeno poltergeist,
y se han reportado en muchos Ha casos sido sospechosos de infestación demoníaca. Estación. Por ejemplo, Oficina del Buena Lector. frase. Hay un libro de 2018. Misterios de Canadá. 1. Quizás recuerdes la historia de Louis y Ethel Hilty, cuya casa en un tranquilo suburbio de Halifax, Nueva Escocia, fue invadida por una entidad invisible y maliciosa en Navidad, Recibido. 1943. que anunció su presencia por primera rompiendo la tranquilidad de la noche, con 3 golpes profundos y huecos. Como explicó el controvertido demonólogo estadounidense Ed Warren en una entrevista con el escritor Gerald Brittle, los fenómenos que ocurren de 3 en 3 son una firma de lo demoníaco. A menudo, lo primero que sucede en un caso de infestación es que habrá 3 golpes en la puerta. No habrá nadie allí, por supuesto, al menos nadie visible. El 3 se usa como señal. El 3 se utiliza intencionalmente como insulto para burlarse de la Trinidad. Un tipo raro de precursor que evoca el fenómeno del golpe de la muerte fue descrito por Venona Hudmacher en su artículo en la edición de junio de 1961 de Fate. Aunque Venona era residente de Toronto, Ontario, en el momento que escribió su historia, creció en la comunidad rural de Sheep Harbour, en las costas orientales de Nueva Escocia, hacia el norte desde Halifax. Cuando era una niña, la hermosa joven tía Min de Venona vivía con ella y su familia. En 1895, Ant-Man estaba comprometido para casarse con un pescador llamado Dan. Como la mayoría de los miembros de su profesión en aquel tiempo, Dan pasaba la mayor parte de la semana durmiendo en una cabaña en una de las pequeñas islas que salpican la costa, desde el cual podía salir al mar en su barco de pesca temprano todas las mañanas de lunes a viernes. Cada sábado por la noche, él y sus colegas pescadores regresaban al continente para pasar los domingos con sus familias. Fue una semana antes de la boda, un sábado por la noche, en Winona Road. Se había levantado una tormenta terrible. El viento aullaba como un banshee. El trueno y el rayo desgarraban los cielos. El mar se agitaba en torrentes y olas, elevándose como montañas. Se estrellaban contra las costas. Las vigas de nuestra casa temblaban con la terrible fuerza del vendaval. Y todos recordaban a los pescadores en las islas, que no volverían a casa esa noche. Mi madre tejía y mi padre leía. Nosotros, los jóvenes, estábamos ocupados con nuestros deberes escolares. La tía Min estaba sentada junto al fuego con los pies en el horno, ya que decía que las malas tormentas siempre le daban escalofríos. Era finales de primavera, época de pesca de langostas, pero siempre hacía falta un poco de fuego. Mamá nos mandó a los niños a la cama finalmente, pero mi habitación estaba justo al lado de la cocina donde la familia solía pasar las tardes, y podía escuchar cada palabra de la conversación. Ant-Man parecía preocupado y pensativo. La escuché hablar con mi padre. «Jim», dijo ella, «¿crees que Dan intentaría cruzar la bahía esta noche?» El padre respondió, «Solo un tonto intentaría cruzar en una noche como esta, y Dan no es ningún tonto». «Bueno, no lo sé», continuó Min. «Nuestra noche de bodas está a solo una semana, ya sabes. Él querría entrar, si fuera posible». Papá Bueno, dijo, mi niña. medio en serio. Si lo hace, no habrá boda. Puedes estar seguro de eso. Todo quedó en silencio por un momento, excepto por el golpe de la tormenta afuera. De repente, escuché a Edmund gritar con una voz enfadada y aguda. «Jim». ¿Cómo te atreves a abofetearme así? Papá dijo, «Te golpearé». «¿Estás loca, niña?» «Yo no te golpeé». «¿Qué tan tonto crees que soy?», respondió Ant-Man. «Solo no lo hagas de nuevo, Jim. No estoy de humor para bromas». Madre pensó que la tía Min podría estar teniendo un repentino dolor de muela saltarín, y solo imaginaba que la habían abofeteado, porque ciertamente nadie allí la había abofeteado. Pero unos momentos después, saltó de nuevo, su voz muy enfadada, acusando a papá de haberle dado una segunda bofetada. Papá dijo que pensaba que ella estaba perdiendo la cabeza, pero la tía Min había sido abofeteada 2 veces, ¿y qué más podía pensar? Que su hermano le estaba haciendo una broma pesada. Se había dado vuelta para enfrentarse a padre y madre entonces, para poner fin a las tonterías, cuando de repente recibió otra fuerte bofetada. Ella pudo ver que después de todo no había sido papá. «¿Pero qué me golpeó? ¿Quién lo hizo?», dijo ella. Y entonces, de repente, comenzó a llorar. De alguna manera, Ant-Man sabía que era Dan. Después de todo, había intentado cruzar la bahía y ahora estaba en problemas, y necesitaba su ayuda. Lo sabía. En el fondo, sabía que Dan estaba muerto. La oí decirlo. El abuelo encontró el bote de Dan la mañana siguiente, donde había llegado a la orilla en Punta Bagre,
con las velas ondeando sueltas en el viento que había amainado a una brisa agradable. Cerca yacía el cuerpo magullado de Dan. Había llegado flotando en su bote. Dan había sido golpeado con un botalón y al parecer cayó por la borda inconsciente, así que al final no hubo boda. ¿Pero quién o qué le había dado una bofetada a la tía Min? ¿Y por qué? Era la mente subconsciente de Dan llamando a su ser querido en busca de ayuda en su momento de necesidad. O Ant-Man también sintió los golpes del estruendo que mató a Dan. No sabemos, pero recordamos aquella terrible noche en que algo abofeteó a la tía Min. Tras su exposición sobre el fenómeno del golpe de la muerte, Helen Creighton, en Fantasmas de Nariz Azul, describió varias otras historias precursoras de Nueva Escocia que había recopilado, agrupando diversos fenómenos que otras tradiciones folclóricas conocen por diferentes nombres, como premoniciones, voluntades del fuego fatuo y los mencionados espectro y doble, bajo el mismo amplio paraguas de precursores, como todos los demás marítimos. Expertos en folclore que han escrito sobre el tema. Un tipo único de precursor detallado en Fantasmas de la Nariz Azul es un ruido extraño e inexplicable que aunque inicialmente es sin sentido para quienes lo escuchan, más tarde se replicará exactamente durante alguna temporada futura desgarradora. Escena como los preparativos funerarios de alguien conocido para los oyentes. Estos presagios auditivos son a menudo, si no siempre, escuchados en las mismas ubicaciones exactas, donde los eventos que predicen más tarde tendrán lugar. Como el fenómeno del doble, casi inspiran la impresión de que son intentos crípticos de alguna fuerza paranormal, para advertir a los residentes de cierta área sobre una tragedia inminente, o para prepararlos para algún drama emocional futuro. Alternativamente, los proponentes de la teoría de la cinta de piedra, la idea de que los eventos cargados emocionalmente pueden quedar indeleblemente grabados en lugares específicos y reproducirse para los transeúntes incautos como grabaciones fantasmales. Podría argumentarse que estos augurios orales son los subproductos imperecederos de emociones poderosas, que están ligadas a los lugares donde se experimentaron y que de algún modo trascienden la dimensión temporal. Una tercera explicación para este extraño fenómeno fue propuesta por la folclorista Mary L. Fraser en su libro de 1932, Folklore de Nueva Escocia. Había una tradición persistente, escribió Fraser, que los espíritus de los vivos ensayan la fabricación de ataúdes, los preparativos funerarios, incluso las procesiones fúnebres. Aquellos que tienen la segunda vista ven estas cosas, aquellos que no, muy a menudo. Escuchar lo que pasa, aunque no puedan verlos. El segundo sitio al que se refirió Fraser es un término anglocéltico, tomado de las Islas Británicas, que denota el don de la clarividencia y una sensibilidad a los fenómenos preternaturales. Algunos de aquellos que han escrito sobre el tema han propuesto que las historias de precursores son tan prevalentes en el Atlántico canadiense porque, con la excepción de los nativos Mi'kmaq, los descendientes de antiguos colonos acadios, judíos, la descendencia de inmigrantes alemanes y los descendientes de leales negros, la mayoría de la región está poblada por personas de ascendencia escocesa, irlandesa e inglesa. Esas etnias supuestamente tienen una mayor incidencia de esa característica misteriosa. Fantasmas de Nariz Azul contiene dos historias de precursores auditivos que Helen Creighton escuchó personalmente. Ambas historias ocurren en el pueblo de Clark's Harbour, en la isla Cape Sable, una isla desolada y azotada por el viento que se encuentra justo al sur de la punta de la provincia. Una de estas historias fue contada por una viuda que había pasado toda su vida en ese asentamiento costero. Cuando era niña, el padre de esta mujer pasaba los inviernos pescando en el mar. Para hacerle compañía a su madre, una de sus primas solía mudarse a su casa durante la temporada y dormía en la cama de su madre por las noches. Una noche, la viuda le contó a Creighton, a las 12 en punto, algo los despertó, y al principio ninguno de los dos habló. Finalmente, mi primo dijo, «Tía Isabel, ¿oyes algo?» Ella dijo que sí oía. Era una noche helada, y lo que oyeron fue un estruendo bajando por la carretera. Estruendo, 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 estruendo. Pasó retumbando por la casa, como si un carro transitara por un camino helado. Estaban congelados en la cama porque parecía dirigirse directamente hacia nuestra casa, y eso fue lo que hizo. El ruido rodeó la casa y se detuvo frente a la puerta. Se aferraron juntas en el terror. Luego oyeron un golpe, como si alguien estuviera golpeando algo congelado. Luego sonó como si algo fuera desechado. Poco después, comenzó de nuevo, dio la vuelta y retumbó de regreso por el camino hasta que el sonido se perdió en la distancia.
No podían entenderlo porque conocían el sonido de cada carroza y quién la poseía. ¿Y quién sería ese que subía por el camino, girando y deteniéndose justo en su puerta? Aterrorizados, la madre y el primo del cuentista despertaron a su vecino, Maurice Nickerson, e informaron sobre los extraños sonidos que habían escuchado. Linterna en mano, Nickerson examinó el camino fuera de la casa, pero no pudo encontrar evidencia de huellas de carreta en la nieve. Luego se dignó a pasar la noche en la casa de la dama para hacerles compañía, y noblemente estuvo de guardia hasta el amanecer. Estas mujeres estaban aterrorizadas pensando que el extraño alboroto era un presagio anunciando la muerte del hombre de la casa, al que suponían ahogado en el mar. Mamá lloró y se alteró mucho, dijo el narrador, pero el presagio no era para mi padre. Era por uno de los niños pequeños que se había enfermado. Nuik había muerto de difteria. El día que lo enterraron fue gélido y frío, justo como había sido aquella noche. Había sido preparado en la casa para el entierro. Entonces la carroza fúnebre comenzó su camino hacia el funeral, y hacía exactamente el mismo ruido que habían escuchado. Todas las personas en la casa podían escucharlo venir sobre el suelo helado, y avanzaba retumbando por el camino congelado hasta llegar justo a la casa. Luego se detuvo frente a la puerta, tal y como lo habían oído. Mamá y mi tía no podían hablar. Estaban esperando lo que sucedería a continuación. El coche fúnebre tenía una puerta trasera con cerradura, y el sepulturero no podía abrirla, así que recogió una piedra y la escondió. Luego arrojó la piedra, exactamente como lo habían oído esa noche. Todo se repitió detalladamente, y ocurrió hace unos 60 años. La segunda historia de Creighton le fue contada por la señorita Evelyn Swim, una compañera de casa de la viuda que contó la historia anterior. El extraño evento que figura en este relato es un híbrido de los dos tipos de precursores anteriormente descritos, es decir, el golpe de la muerte y el ensayo auditivo de los preparativos funerarios. Un día, años antes, cuando Swim vivía con sus padres, un niño pequeño enfermo que no reconoció estaba durmiendo en una habitación en la casa de su familia. Él no estaba, pensaba, lo suficientemente enfermo como para morir, dijo Swim a los folcloristas. Mamá estaba cosiendo y tía Julia acababa de salir de su habitación cuando oyeron un pequeño golpe. Mamá dijo, «Ve a ver quién es». Tía Dooley fue, pero volvió y dijo, «Levi, no hay nadie». Luego vino otro golpe. Miró afuera y aún no había nadie. Regresó a la habitación del niño y todo parecía en orden. El golpe se produjo entonces por tercera vez. No podían entenderlo a menos que alguien estuviera jugando una broma, pero no había señal de nadie en ninguna parte. En unos días, el bebé falleció, y poco después, el fabricante de ataúdes vino a tomar las medidas. Puso el cuerpo del niño en el ataúd y usó un martillo para clavar el de Brad. Esto sucedió 3 veces y era tan exactamente como los sonidos que habían oído, que se dieron cuenta que había sido un presagio. Mary Fraser incluyó 2 historias notablemente similares en su propio libro. En los días de los pioneros, explicó, no había empresas funerarias, así que los ataúdes tenían que hacerse en los lugares más convenientes de la vecindad. Muchas personas se enteraban de antemano del ensamblaje de tablas para este propósito, y de los golpes fantasmales del martillo, como mostrarán las siguientes historias. La primera de las historias de Fraser fue un relato que escuchó directamente. Una mañana helada de febrero a principios de los años 1890, 2 primos conducieron a la granja de su tío con un carro lleno de tablas, con la intención de usar el taller de su tío para construir un ataúd para un viejo vecino que había muerto en su casa cercana. Antes de comenzar su trabajo, fueron recibidos por su prima, la hija de su tío, quien dijo, «Espero que esta vez terminen su trabajo. Muchas noches frías me quedé despierto escuchando ese camión llegando a la puerta, y esas tablas siendo descargadas. Luego comenzaba el serrucho, el cepillado y el martilleo, que me aterrorizaban a morir, pues pensaba que uno de la familia iba a morir». Su historia fue corroborada por su padre, quien afirmó que él también había escuchado los inquietantes trabajos de construcción nocturnos, pero nunca había contado a ningún miembro de su familia por miedo a alarmarlos. En el segundo relato de Fraser, 2 jóvenes hermanas se sentaron por la noche en la casa de campo de su abuelo con un niño al que sabían que estaba muriendo. De repente, el tranquilo aire de la noche fue rasgado por el sonido de martilleo y aserrado en el taller de su abuelo afuera. Una investigación rápida reveló que no había nadie en el taller, y que el abuelo de la niña estaba roncando suavemente en su cama. No es extraño, comentó una de las chicas. Ahí está el abuelo, durmiendo tranquilamente, incapaz de escuchar su espíritu, trabajando ahí fuera en el ataúd que solo hará mañana. Efectivamente, el niño que estaban cuidando murió antes del amanecer.
y el abuelo de la niña se puso inmediatamente a trabajar construyendo un ataúd. Su sierra y martillo hacían exactamente los mismos sonidos que habían escuchado la noche anterior. Quizás el precursor auditivo más inquietante en el libro de Helen Creighton es aquello que aparece en una historia contada por el reverendo Grant MacDonald, un ministro de la Iglesia Unida en Dartmouth, Nueva Escocia. La historia de McDonald's se sitúa cerca de su ciudad natal, Horseshoe. Ubicado en las costas sureste de la isla de Cape Breton, en Nueva Escocia, una gran masa de tierra pintoresca que se encuentra al norte de la península de Nueva Escocia. Justo al noreste de Fortu hay un estrecho cabo conocido como Punta Alada, donde una vez estuvo una pequeña cabaña de pescadores. Poco después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, esta choza fue ocupada por un hombre llamado Fred, un recién llegado a la isla del Cabo Bretón. Según el reverendo MacDonald, Fred venía frecuentemente al pueblo vecino de Gaboras, con los ojos inyectados en sangre y los nervios deshilachados, afirmando que no podía dormir en su choza por los horribles gritos que escuchaba en el aire nocturno del océano. Estos gritos eran los lamentos desgarradores de hombres en agonía y desesperación, y parecían salir del mismo ambiente. Sus historias no eran tomadas muy en serio, escribió Creighton, porque era un extraño y poco se sabía de su pasado, pero la gente lo animaba porque se mostraba casi fuera de sí cuando hablaba y les resultaba muy entretenido. Finalmente no pudo soportarlo más, se mudó y nadie supo qué fue de él. 5 años después, en la primavera de 1924, un arrastrero de pesca canadiense llamado el Mikado naufragó frente a las costas de Winning Point. El mar estaba demasiado agitado para rescatar a alguno de los tripulantes, escribió Creighton, y la gente en la costa observaba impotente, mientras los marineros caían uno a uno del mástil, al que se habían aferrado, gritando desesperados. Se cree que algunos incluso podrían haberse vuelto locos antes de perder el control finalmente. La cabaña de pesca había estado desocupada durante 5 años, desde que Fred la dejó. Ahora se abrió, y tan pronto como el clima lo permitió, los cuerpos son traídos y colocados en el suelo. Mientras realizaban su penosa tarea, los hombres se recordaban los sonidos que Fred había informado. Desde entonces, la gente de alrededor concluyó que había escuchado el presagio de este evento. Otra cuenta de este tipo de presagio aparece en el libro de Sterling Ramsay. Esta historia fue contada por el isleño Jack Murchison y tiene lugar en el poblado de Puerto Murray, en el extremo sureste de la isla del Príncipe Eduardo. Según la historia, una fría noche de invierno, en algún momento de los años 40, Jack llevó a su madre en su trineo tirado por un caballo a la casa de un vecino, Angus Matheson, donde las señoras locales se reunían para una reunión del Instituto de Mujeres. El padre de Jack, Charlie Murchison, prefirió quedarse en la granja, alegando malestar. Alrededor de las 10, Charlie escuchó al caballo de Jack lanzarse violentamente sobre una montaña de nieve frente a la casa y caer pesadamente al otro lado. Creyendo que su hijo y esposa habían vuelto a casa, Charlie se acercó a la puerta y gritó: ¿Eres tú, Jack? No hubo respuesta. Temiendo que haya ocurrido algún accidente en el camino y que el caballo de Jack haya regresado sin él y su madre, Charlie se puso la ropa de invierno y caminó por la nieve hasta el granero. El caballo del que había oído hablar no se veía por ningún lado. Aún más curioso, no había huellas de un caballo o trineo cerca del montón de nieve donde había oído el alboroto. Confundido, Charlie volvió al interior y esperó la llegada de Jack y su esposa, que regresaron poco después. Esa mañana de domingo, Ramsay escribió que Jack Murchison tenía una petición de parte de Mr. F. Harris, en Río Murray. Su suegro había muerto, y quería que el señor Murchison bajara con los caballos y consiguiera una caja de tablas toscas en Río Murray. La tumba se cavaría en Caledonia. El señor Murchison llevó a su caballo travieso hacia el río Murray, y cuando llegó a girar en su camino, tenía la caja de jabalí áspero en un trineo. El caballo saltó y se alborotó, y procedió a saltar sobre el banco de nieve frente a la casa. Su padre, que en ese momento estaba sentado en la casa, afirmó con énfasis: «Ese es el ruido que escuché el viernes por la noche». Parece que el señor Murchison, de hecho, había escuchado un presagio del difunto. Mary Fraser incluyó varios precursores auditivos en su propio libro, Folklore de Nueva Escocia. La primera historia que contó le fue relatada por un hombre cuyo abuelo solía visitar a un pariente que estaba confinado en cama por una enfermedad grave. Una noche, ella escribió: «Este pariente parecía estar tan cerca de la muerte que se quedó hasta una hora muy tarde. Mientras regresaba a casa por la carretera, caminando en medio de la vía, casi fue sofocado por un terrible obstáculo invisible.
Con dificultad, logró salir de la carretera y luego se detuvo a escuchar. Podía escuchar claramente el sonido del paso de la comida. Luego se escuchó el estruendo de las ruedas de un carruaje, que incluso se podía oír pasando sobre una piedra en el camino. Esperó, hasta que pareció como si todo un cortejo hubiera pasado. Luego se dirigió a su hogar. El hombre regresó al lugar de su extraña experiencia, para ver si la procesión fantasma que había oído y sentido había dejado alguna evidencia de su paso en la ligera capa de nieve que cubría el suelo. No se encontró ninguno. Al día siguiente, este pariente Zishi falleció, convenciendo al abuelo del narrador de que había encontrado al precursor de su propio funeral. Fraser continuó relatando una historia similar, en la que dos hermanas, al volver a casa de su abuela, se encontraron en medio de una cabalgata fantasma, lo que pareció ser un ensayo fantasmal de una procesión fúnebre que se dirigió por esa misma carretera al día siguiente. Este precursor en particular también aparece en el folclore de la isla del Príncipe Eduardo. Como explicó Sterling Ramsey, los isleños pueden recordar cómo, cuando eran niños, se les advertía que nunca, bajo ninguna circunstancia, caminaran por el medio de la carretera. Quizás no estén familiarizados con los orígenes bastante oscuros de esta superstición. En parte, la advertencia es contra ser atropellado o pisoteado por los caballos, que frecuentaban los caminos de la isla en tiempos pasados. Pero la explicación completa va más allá de ser solo una cuestión de seguridad. Todo era cuestión de una de las manifestaciones más comunes de un precursor en la isla del Príncipe Eduardo. Concretamente, que los caballos en un cortejo fúnebre a menudo pasaban sobre una carretera varios días antes de que un hombre, mujer o niño en el distrito falleciera. El cuento del precursor más famoso en las marítimas canadienses es el que se dice ocurrió en la Kirk de San Jaime, una iglesia presbiteriana cerca del centro de Charlottetown, isla del Príncipe Eduardo, el 7 de octubre de 1853. Así va la historia. Temprano esa mañana, un capitán de mar llamado Cross salió a pie desde el distrito de Brighton, en el extremo suroeste de Charlottetown, con destino a un establo específico al noreste, donde esperaba recoger un caballo que su padre le había enviado desde Inglaterra. A eso de las 5:30 de la mañana, cuando estaba a mitad de camino sobre el puente de Black Sam, una estructura desaparecida ubicada cerca de la actual confluencia de las calles Euston y Rochford, cerca del centro de Charlottetown, una campana empezó a sonar cerca. El primer instinto del capitán Cross fue que los repiques eran los de una campana de barco, señalando la llegada de un barco al puerto, pero cuando miró hacia el paseo marítimo, no había barcos extraños a la vista. Intrigado, Cross caminó hacia el sonido constante de campanadas y descubrió que provenían del campanario de la iglesia de St. James. Al acercarse al lugar de culto, vio a 3 mujeres vestidas con túnicas blancas, paradas en el umbral de la iglesia. Las puertas dobles de la entrada principal estaban abiertas de par en par. Las mujeres parecían ajenas al acercamiento del capitán del mar, y no levantaron la vista en su dirección. Se podía ver una cuarta figura, vestida de blanco, a través de las ventanas, con persianas de la torre del campanario, tocando la campana de la iglesia con vigor. El capitán Cross no fue el único residente de Charlottetown, atraído a la iglesia por el misterioso repique. Tanto el pastor de la parroquia, el reverendo Dr. William Snodgrass, como su sacristán, David Nicholson, están entre las figuras más importantes en la historia de la parroquia. Sabía que no había motivo para que la campana sonara a una hora tan temprana, sospechando que algunos bromistas impíos habían irrumpido en la iglesia y decidido dar al pueblo un despertador matutino anticipado. Ambos saltaron de la cama al mismo tiempo cuando oyeron los estridentes toques de campana y se dirigieron con toda prisa hacia la iglesia de San Jaime. El joven Nicholson llegó a la iglesia aproximadamente al mismo tiempo que el capitán Cross. Como este último, él claramente vio a 3 mujeres, vestidas de blanco de pie, en el umbral de la iglesia, y a una cuarta en el campanario, tocando la campana. Antes de que los 2 hombres tuvieran la oportunidad de acercarse a las mujeres e indagar sobre el motivo de su operación de toque de campana, intempestiva y no autorizada, las puertas de la iglesia se cerraron al unísono sobre ellos. El misterioso campanero también desapareció, sin dejar rastro de su presencia, excepto las vibraciones persistentes del último toque de campana. Asombrados, tanto Cross como Nicholson intentaron abrir las puertas de la iglesia, pero estaban cerradas. En ese momento, el reverendo Dr. Snodgrass dobló la esquina. Cross y Nicholson le contaron al ministro sobre las 3 mujeres y la figura que desapareció en el campanario, la guerra, pero Snodgrass desechó su historia como absurda, exigiendo que Nicholson abriera la iglesia y buscara en el campanario a los bromistas que seguramente estaban escondidos allí. El sacristán hizo lo que se le pidió, con la ayuda del capitán Cross, pero encontró la torre vacía. Más tarde esa mañana, un vapor de correo llamado la Reina Hada dejó el puerto de Charlottetown rumbo a Pictou, Nueva Escocia,
al otro lado del estrecho de Northumberland. En el momento de su partida, se decía que la Reina de las Hadas estaba en muy mal estado. Su casco podrido había sido recientemente pintado en un intento de ocultar su frágil constitución a los ojos de los pasajeros exigentes. Esa tarde, no muy lejos de su destino, el vapor se vio azotado por un feroz temporal de octubre que desmentía las garantías de su fachada pintada. La Reina de las Hadas se hundió en las gélidas aguas del estrecho de Northumberland, lo que resultó en el ahogamiento de 4 hombres y 3 mujeres. 3 de los fallecidos eran feligreses en la iglesia de San Jaime y, a raíz del desastre, muchos residentes de Charlottetown sospechaban que las 3 mujeres, vestidas de blanco vistas esa mañana, junto con el misterioso toque de campanas, que inicialmente le pareció al capitán Cross como los repiques de una campana de barco, eran precursores que presagiaban el naufragio de la Reina de las Hadas.